Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo directo de hoy de Yo Vivo Feng Shui. Hoy os quiero hablar del equilibrio. Ya sé que para todas vosotras y para todos vosotros es mucho menos interesante, entre comillas, hablar de equilibrio y hablar de los 5 elementos, ¿sí? Pero es muy importante en el Feng Shui que tengamos ese concepto muy claro y que entendamos que el bienestar en nuestra casa viene gracias a ese equilibrio. Voy a saludar porque me encanta que estéis aquí conmigo. Hoy os quiero hablar precisamente de ese equilibrio, cómo lo conseguimos en nuestro hogar. El Feng Shui siempre se ha fijado en la naturaleza. Por esa razón, por ejemplo, nos vamos a fijar o vamos a contrastar esa sensación, esas emociones que nos da cuando estamos en la naturaleza, ¿no? Cuando estamos en un entorno natural con muchas plantas, con agua, con tierra, estamos al aire libre, el sol, ese entorno es el que nos crea ese bienestar, el que a gusto estoy aquí, ¿no? A veces hay gente que dice que sale al bosque o al monte a cargar pilas, ¿no? Bueno, pues el Feng Shui, la filosofía del Feng Shui se basa en ese bienestar que te crea la naturaleza, crearlo en tu propia casa. Y eso lo conseguimos buscando ese equilibrio con los 5 elementos. Por esta razón, esta semana os he querido hablar de los 5 elementos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, os voy a ir explicando un poquito por encima sin que os parezca muy pesado, porque ya sabéis que a mí me gusta hacer el Feng Shui ameno y entendedor, cómo podemos buscar ese equilibrio en nuestra casa, ¿vale? Luego al final os voy a proponer hacer un ejercicio que es divertido, que incluso podéis hacer con vuestros hijos o con vuestras hijas, ¿no? Que os ayuden. Y así de esta manera, pues hacerte una manera fácil, una escala de qué elemento predomina en una estancia, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a empezar un poquito hablando de cada uno de los materiales, de cada uno de los elementos. En el Feng Shui tenemos 5 elementos, ¿sí? Tenemos tierra, tenemos metal, tenemos agua, tenemos madera y tenemos fuego. Esto es lo que está considerado los 5 elementos en el Feng Shui, ¿sí? Entonces, cada uno de estos elementos están representados por los colores, los materiales, la simbología. Pero sí que es interesante que os explique un poco la relación, ¿no? O sea, por qué entre ellos se retroalimentan los unos a los otros, que es un poco el reel que os puse ayer, ¿no? Que es que la tierra es equilibrante, pero estanca el agua. O sea, si nosotros queremos hacer una piscinita en la playa, ¿qué hacemos? Hacemos un hueco en la arena de la playa y ponemos el agua. Bueno, precisamente en la playa el agua se va, ¿no? Pero el concepto es que la tierra estanca el agua. Vamos a ir así, como entonces el agua necesita la tierra para que se pueda crear el río, se pueda crear los estanques, los lagos. Luego el agua es la que hace crecer la madera. Las plantas son el elemento madera. Todo lo que sean plantas son elemento madera, los árboles. Entonces, ¿cómo hacemos crecer nosotros esas plantas, esa madera? Con el agua. Entonces, el agua proporciona vida a la madera. Vamos viendo un poco la relación que hay entre los elementos, ¿no? El agua, por ejemplo, la madera, por ejemplo, alimenta el fuego. El fuego es un elemento que nos da calor, que es un activador, que lo alimentamos gracias a la madera. Y entonces, ese fuego crea la tierra porque se vuelve a la parte orgánica.
Luego tenemos del metal, se construye la tierra, viene del metal, ¿vale? Porque son los sedimentos, son los fósiles, son de toda esa estanqueidad de la tierra es la que nos va creando los fósiles. Bueno, las piedras, los minerales, todo eso viene de la tierra, ¿vale? Y el metal corta la madera. O sea que al final están todos como relacionados, ¿no? Eso es lo que quería haceros entender. La rueda esta es complicada, ¿eh? O sea, ya habéis visto que yo iba mirando al lado porque siempre me crea dudas, ¿no? Pero bueno, que veáis que los 5 elementos están relacionados entre ellos, ¿vale? Entonces también os he querido comentar que, por ejemplo, si tú en tu casa tienes un desequilibrio, cuando yo hablo de desequilibrio me refiero a que tienes mucho de un elemento y poco de los otros elementos, ¿no? Por ejemplo, si tú tienes un salón o un dormitorio con mucho elemento fuego, o un salón, por ejemplo, con mucho elemento fuego, o un dormitorio, por ejemplo, de un niño, uno de tus hijos, con mucho elemento fuego, con muchas cosas rojas, con mucho elemento fuego, puede hacer que ese niño sea más movido de lo normal, que le cree un poco de hiperactividad, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a contrarrestar con los otros elementos para que ese niño movidito se relaje y tenga menos hiperactividad, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tenemos un ambiente o una estancia con mucho elemento agua, pues se puede ser con algo que tenga mucho cristal, típico comedor con la mesa de cristal, con muchos cristales, las ventanas, el cristal es elemento agua, ¿no? Muchas ventanas, una mesa de cristal grande, la mesa de centro también de cristal, luego pues por ejemplo los muebles de color negro, porque el negro también está relacionado con el elemento agua, los sofás de un color, vamos a poner azul, por ejemplo, ¿no? Un poco raro, ¿eh? Pero bueno, vamos a poner los azules, entonces que vamos a tener mucho elemento agua y toda esa agua puede crear depresión, ¿no? Imagínate tú, ¿no? O sea, lo importante que es buscar ese equilibrio, ¿no? Entonces, vamos a tener en cuenta cómo armonizar, cómo buscar ese bienestar que nos proporciona la naturaleza en nuestro hogar, ¿no? Para que nosotros podamos cargar las pilas, ¿no? Entonces, cuando vamos a hablar de los 5 elementos, lo más fácil es pues los colores, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El elemento madera. Vamos a empezar por tierra. El elemento tierra son todas las cosas de color marrón y de color amarillo, color beige, todo ese es la gama del elemento tierra. Por ejemplo, cuando hablamos del elemento metal, el color que viene con el elemento metal es todo lo que es blanco y todo lo que es gris. Esas casas que les gusta tanto todo tan blanco y que ponen el gris por todos lados, pues podemos tener ese desequilibrio y ser personas que pueden estar como hartos, como agobiados hartos no sé, como rigidez, malestar, ¿vale? Es una sensación así como de estar harto, ¿eh? Yo creo que estar harto está muy bien explicado, ¿no? Vale, pues todo lo que son blancos y grises está relacionado con el elemento metal. Bueno, y evidentemente el color metal, ¿vale? El cromado, los dorados, los bronces, todo eso son ese color es el elemento metal también, ¿no? Cuando hablamos del elemento agua, está relacionado con el color azul, toda la gama del color azul y los colores oscuros, o sea, por ejemplo, un marrón muy oscuro, un gris muy oscuro, un granate muy oscuro, todos los colores dentro de su gama, pero en la gama oscura estamos en el elemento agua, ¿eh? Entonces acordémonos que si nosotros tenemos un exceso de elemento agua,
nos puede crear ese punto de depresión, de así como de estar tristes, ¿vale? Bueno, el elemento madera lo vamos a relacionar con el color verde, toda la gama del color verde. Luego hablaré de los materiales y de las cosas, pero es toda la gama del color verde está relacionada con el elemento madera. Y lo que es el elemento fuego está relacionado con todos los colores que van del rojo al naranja. Naranja sin llegar al amarillo, porque el amarillo ya está en el elemento tierra, ¿vale? Entonces un poco lo fácil son los colores, ¿sí? Bueno, entonces luego que sepáis que también las formas también forman parte de los elementos y también tienen cierta lógica, ¿eh? Por ejemplo, el elemento fuego está relacionado con los triángulos. ¿Por qué? Pues porque el fuego hace así, ¿no? Hace así, chiqui, chiqui, chiqui. Bueno, entonces es un elemento puntiagudo. Entonces, ¿qué objeto geométrico tenemos puntiagudo? El triángulo. Entonces, el triángulo, las pirámides, todo eso está relacionado con el elemento fuego, ¿vale? El elemento madera, por ejemplo, está relacionado con el rectángulo, pero el rectángulo en vertical. Pensemos en un tronco de un árbol, ¿no? Un tronco de un árbol es un rectángulo que sube, ¿no? Bueno, pues entonces, una columna, por ejemplo, tienes una columna en el comedor, bueno, pues eso es elemento madera. Tú pones un cuadro, por ejemplo, en versión rectangular, así, horizontal, vertical, y es elemento madera. Todos los rectángulos que veas en vertical son elemento madera. Luego nos encontramos con, por ejemplo, el agua, que está relacionada con las formas amorfas, porque claro, el agua es así, como no tiene solidez, el agua corriente, si la congela sí, pero el agua corriente pues está relacionada con las formas de ondas y las formas amorfas, ¿vale? Y luego tenemos el elemento metal, que está relacionado con el círculo, un círculo, por ejemplo, el típico espejo circular, pues es elemento metal, aparte que también es elemento agua, ¿no? Pero bueno, el círculo es elemento metal. Y luego la Tierra está representada en el rectángulo, pero en plano, en horizontal. Un rectángulo plano es elemento tierra, porque está plano, ¿eh? O sea, al final todo tiene una lógica, ¿no? El rectángulo así es en madera porque lo relacionamos con un árbol, y el rectángulo plano lo relacionamos con la tierra porque la tierra, su primera idea de tierra es, sí, las montañas son montañas, pero la tierra es, digamos que es un concepto plano, ¿de acuerdo? Entonces ya tenemos, por un lado tenemos los colores y por otro lado tenemos las formas, ¿no? Ya tenemos dos maneras sencillas de identificar los elementos, ¿vale? Y luego ya a partir de aquí ya viene como la lógica, ¿no? Por ejemplo, el elemento fuego está relacionado con las cosas eléctricas, la luz. Todo lo que sean luces es fuego. Fácil. Por ejemplo, el elemento madera, todo lo que sean plantas es elemento madera. Fácil también, ¿eh? Tanto si son artificiales como si son naturales, como si son dibujos. Importante ese apunte de que los dibujos también valen. Vale. El elemento metal lo tenemos en todo lo que son objetos de metal, los pomos de las puertas, las patas de metal, las lámparas, pues la estructura de la lámpara si es de metal. Ahí tenemos, por ejemplo, todo el elemento metal, ¿sí? ¿Qué me falta? ¿Ves? Me he desordenado en los elementos y ya me he perdido. El fuego ya lo he dicho, el agua, el elemento agua, por ejemplo, está relacionado con los objetos que son, por ejemplo, los espejos y el cristal, las ventanas, porque tú dices, no tengo casi elemento agua. Todas las ventanas son elemento agua, para que nos hagamos una idea, ¿no? Porque al final en todas las casas hay ventanas. Bueno, pues en todas las estancias normalmente hay una ventana, pues ya tienes algo de agua, ¿eh? Entonces ahí vamos a empezar a identificar esos objetos que no le damos importancia porque no es un florero, pero que sepamos que también forman parte de ese equilibrio,
¿vale? Y la tierra, pues la tierra, las plantas, por ejemplo, ¿no? Las plantas que tienen en la maceta tienen tierra, pues ahí dentro hay el elemento tierra. Por ejemplo, un jarrón hecho de barro también es elemento tierra, todo lo que está hecho con barro. Por ejemplo, esas paredes que tenemos que son de obra vista, pues eso es tierra también, porque están hechas de tierra compactada o de barro compactado, ¿vale? Entonces ahí también tenemos ese elemento tierra, ¿vale? Entonces ya sabemos un poquito de todo, ¿no? Así como ya es como fácil, ¿no? Entonces vamos a hacer un ejercicio, que es lo que os he comentado antes, que lo quería hacer un poco ameno porque entiendo que esta semana es como menos atractiva, ¿no? Nos gusta mucho más hablar de espejos y hablar de estas cosas, pero bueno, yo os intento acercar el Feng Shui. Y para el Feng Shui es muy importante, ya sabéis, el orden, la limpieza, el equilibrio, y el equilibrio lo conseguimos con los 5 elementos. Aparte del yin y el yang, que ya lo hablé hace tiempo y lo volveré a sacar. Bueno, entonces, os propongo hacer un ejercicio muy sencillo. Bueno, muy sencillo. Os tenéis que entretener un ratito, pero bueno, si os gusta saber cómo tenéis la casa, pues os propongo hacer este ejercicio, ¿vale? Entonces, os propongo que cojáis una hoja de papel, ¿vale? Me he dado cuenta que, claro, se ve al revés. Entonces he puesto unos colorines para que sea más fácil, ¿vale? Entonces, cogéis una hoja y hacéis 5 columnas, así, ¿vale? Y escribís los 5 elementos. Por ejemplo, el marrón he puesto tierra, el gris y blanco es el metal, el azul es agua, madera lo he pintado de color verde y fuego lo he pintado de color rojo, ¿vale? Entonces yo tengo las 5 columnas de los 5 elementos en este papel, y en este lado de aquí también he hecho unos dibujitos que me han quedado un poco cutres, pero bueno, he puesto 3 estancias. Lo ideal es que lo hagáis de toda la casa, ¿vale? Pero bueno, probar con 3 y así veréis un poquito el ejercicio cómo funciona, y si os animáis pues seguís con las ganas, ¿vale? Entonces yo he puesto, por ejemplo, he puesto un dormitorio, que he puesto aquí una cama, he puesto aquí el salón comedor, que bueno, esto representa que es una mesa, y esto es un baño, que esto es la tapa del váter, que se han dejado la tapa abierta. Bueno, pues entonces aquí tenemos las 3 estancias y aquí tenemos los 5 elementos. Y entonces se trata de que tú vayas con esta hoja por casa. Por ejemplo, te vas al baño y te coges un papel, te coges un lápiz, mejor un lápiz porque si te equivocas borras, y si no, todos serán tachaduras. Y entonces te miras, por ejemplo, las paredes. ¿De qué color son las paredes de mi lavabo? De mi baño. Entonces tú ves que las paredes de tu baño son de color blanco. Y pones en el baño, escribes paredes. En metal, baño, pones paredes. Y pones aquí, paredes. ¿Ves? Bueno, ahora se verá al revés, pero yo he puesto en el baño, las paredes son de color metal, ¿vale? Entonces, los sanitarios. ¿De qué color son los sanitarios? La tapa, el váter y el lavamanos. ¿De qué color? La bañera o la ducha. La bañera. Blanco, metal. Bueno, pues pones sanitarios. Pones sanitarios, ya tenemos el sanitario y las paredes. Entonces dices, a ver, ¿y el suelo? ¿De qué color es el suelo? Y entonces dices, mira, pues el suelo es un color marroncito claro. Entonces, ¿qué color es el marroncito claro? Entonces dices, tierra. Vale, pues entonces tengo el suelo. Ya tengo 2 elementos, ¿no? Ya tengo 2 elementos en el baño. Ya, bueno, me faltan los otros 3, ¿no? Entonces, ¿qué hay en el baño? Agua, mucha agua. Sale agua por el grifo, sale agua por el váter, sale agua en la bañera. Pues entonces pongo agua en los grifos. Bueno, en los grifos no, en las tuberías. Ponemos aquí tuberías. Por ejemplo, la grifería. ¿De qué color es la grifería? Hay gente que tiene las griferías de color y hay gente que las tiene cromadas. Bueno, vamos a contar que son cromadas. Bueno, pues entonces volvemos al metal, ¿vale? Pues griferías. Tenemos las griferías también en metal. Vemos que tenemos mucho metal,
bueno, lo de las tuberías, el agua es mucha agua, ¿eh? Porque podemos poner que es agua por 3, ¿vale? Porque claro, sale del grifo, sale del, si tienes el bidet, por 4, sale del grifo, sale del baño, mucha, sale de la ducha y el bidet. Vamos a poner 3 porque bidets hay mucha gente que ya no tiene, ¿vale? Bueno, entonces, ¿cómo es el mueble? Si es que tienes mueble en el baño. Entonces, bueno, pues yo tengo el mueble de madera. Ah, pues bueno, pues entonces ponemos en madera, mueble. ¿Vale? Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos que tenemos el suelo de elemento tierra. Vemos que tenemos de metal las paredes, los sanitarios y las griferías. Todo lo que son los grifos. ¿Qué tenemos de agua? Tenemos las tuberías. Tenemos el elemento agua porque son las tuberías. Y luego tenemos el elemento madera, el mueble. Bueno, vale. ¿Qué nos falta? ¿Qué no tenemos? Fuego. Oh, no tengo fuego en el baño. Bueno, pues entonces pensemos, ¿qué podemos hacer para tener fuego en el baño? Fácil, toallas rojas. ¿Eh? Eso es lo fácil. Pues ponemos unas toallas de color rojo, ¿no? O por ejemplo, ¿qué podemos hacer? Pues podemos poner los complementos, lo del portacepillos, el jabonero, de color rojo, ¿vale? Y ahí ya estamos poniendo color rojo o color naranja, si no te gusta el rojo, ¿eh? Pero bueno, que nos entendamos, ¿no? Ya tenemos esa manera de poner un poquito de elemento rojo en nuestro baño, ¿vale? Entonces, propongo que hagáis este ejercicio en toda la casa, ¿vale? Por ejemplo, si tenéis hijos o hijas, les podéis decir que os ayuden con los colores. Os ponéis en el comedor y le dices, venga, va, dime todas las cosas que veas de color blanco, ¿no? Entonces todo lo que sea blanco es metal. Entonces tú vas apuntando todas las cosas que te van diciendo los niños de color blanco. Entonces, a ver, ¿qué tenemos de color marrón? Entonces tú vas apuntando todo lo que te dice que tienen de color marrón. Es una manera de pasar un rato con tus hijos y de hacer esto con alguien, ¿no? Que es más entretenido siempre que hacerlo solo. Y si lo quieres hacer solo, pues lo haces sola. Tampoco hay problema, ¿de acuerdo? O sea, pero sí que es verdad que, fijaros, no sé si se ve entero, ¿veis? Aquí cómo se ve que como más detallistas seáis haciendo la lista, más fácil será para vosotras y vosotros ver ese desequilibrio que podéis tener en una estancia. Luego sí que es verdad que según qué estancia predomina más un elemento que otro, no os lo puedo explicar todo porque si no me estaría 8 horas hablando, ¿no? Pero sí que tenemos en cuenta muchos factores. Cuando yo, por ejemplo, hago un estudio de Feng Shui personalizado, me fijo realmente en todas las cosas, ¿no? Y ese yin y ese yang y los elementos y los objetos y esa energía que tienen los objetos, que ya sabéis, la energía que le ponemos nosotros también a los objetos. Y vamos a tener en cuenta todas esas cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando nos ponemos a mirar colores, está el techo, están las paredes, están los colores de los muebles, de las tapicerías, de los cojines. Es interesante, ¿no? Y luego ya están todos los objetos, la simbología de esos objetos, que eso también forma parte de los 5 elementos y lo que llamamos la simbología, ¿vale? Pero bueno, no os quiero agobiar más porque yo quiero que entendáis bien el concepto de los 5 elementos, de lo importante que es tener ese equilibrio, porque si tenemos ese desequilibrio podemos tener hiperactividad, tenemos depresión, podemos estar así como hartos de estar en casa, podemos estar agobiados. O sea, nuestro objetivo es que nuestra casa sea nuestro refugio, nuestro palacio, nuestro sitio de reposo, de felicidad, de bienestar, ¿no? Y sí que tenemos en cuenta que si tú tienes bienestar en tu casa, vas a tener abundancia y vas a tener prosperidad, porque te vas a sentir bien, porque vas a estar a gusto, porque todo fluye. Entonces, por eso es tan importante que tengamos en cuenta los 5 elementos, ¿de acuerdo? Entonces, os hago un mini resumen de lo que he hablado en este vídeo. En este vídeo os he explicado
los 5 elementos, el porqué de la necesidad o la necesidad, digamos que inconsciente, de tener esos 5 elementos en nuestras casas, en nuestro hogar, para tener ese bienestar y esa armonía que nos da la ciencia o la filosofía del Feng Shui. Os he explicado un poquito cuáles son los colores de cada uno de los elementos, os he explicado cuáles son los 5 elementos, os he explicado también cuáles son las formas que tenemos en cada uno de los elementos, porque también están asociadas las formas, y luego os animo, a que hagáis este ejercicio, porque realmente es muy visual y os ayudará a ver un poquito cómo está vuestra casa. Vosotros ya empezáis si me seguís hace tiempo y me escucháis en los vídeos, ya casi estáis en el modo experto, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí os animo a que hagáis este ejercicio y que me lo comentéis aquí por privado a ver cómo os ha ido, ¿de acuerdo? Yo os animo a que hagáis 3 estancias y si escoge el subidón, pues os ponéis con el resto de la casa, ¿de acuerdo? Bueno, he visto que me habéis hecho algún comentario, voy a ver aquí un poquito así rápido a ver si veo alguna cosa. Interesante. Bueno, interesante es interesante, todo lo que me digáis es interesante, pero voy a ver si tenemos alguna pregunta específica. Veo muchos saludos, muchas gracias. A ver si veo alguna preguntita que esté relacionada con lo que he hablado hoy y así os pueda aclarar alguna duda. De momento veo millones de saludos, muchas gracias a todos. ¿De qué están hablando el agua? Mi pregunta es, ¿los 5 elementos tienen que usarse todos juntos? Tiene que estar un poquito de cada en todas las estancias, No tiene que estar juntos, tienen que estar repartidos por casa, los elementos. En las cristales, por ejemplo, son agua, pues ya tenemos agua allí. Pues la mesa del comedor, por ejemplo, es de madera, pues ya tenemos elemento madera. Pongo una alfombra de color beige, ya tengo elemento tierra. Vamos a buscar con toda la decoración, con los colores de las paredes, con los mobiliario, con todo, que tengamos representado esos 5 elementos, ¿de acuerdo? Vale, voy a ver si hago una preguntita más. Mira, pues este sistema me parece bien, porque no me estoy pendiente de si me pasáis preguntas, y ahora hago un repasito y así... es que antes he visto así como un párrafo muy largo. Me gusta mucho cómo hablas. Ay, muchas gracias. muchas gracias. A ver. Bueno, pues no hay más preguntas. Bueno, pues la próxima semana lo haré sí. Al final me leeré si me dejáis alguna pregunta y os la responderé, porque creo que es un buen sistema y así puedo estar pendiente yo de mi estructura para explicároslo y no tengo que estar tan pendiente de si me hacéis alguna pregunta. Bueno, espero que os haya gustado mucho el tema de hoy, que sigáis el ejemplo de hacer el ejercicio y que me lo compartáis, que me hace muy feliz ver que estáis ahí día a día con el Feng Shui haciendo cambiar estas cosas. Y quería comentaros una cosa que me ha pasado hoy muy bonita, que es una persona que me consultó el otro día, hicimos una consulta. Le comenté de cambiar la posición de la cama de su hijo pequeño, que no dormía bien, y hoy me ha venido súper emocionado diciéndome que el niño duerme súper bien, que duerme 1000 horas, que están súper contentos y que están alucinando con la diferencia que han percibido con ese pequeño cambio de orientación de la cama del niño, ¿vale? A mí esas cosas que me compartís me hacen súper feliz, porque veo que este Feng Shui que ponéis en práctica funciona, que yo ya lo sé que funciona, pero quiero que lo veáis vosotros también que funciona, porque cuando pasa algo directamente, el otro día también, por ejemplo, 2 personas me comentaron que habían quitado un espejo del dormitorio y que habían dormido súper bien. Y ese es el Feng Shui que tenéis que poner en práctica y que tenéis que querer en vuestra casa y que tenéis que querer disfrutar, porque está ahí y es para todos vosotros y para todas vosotras. Bueno, no me alargo más. Muchas gracias por estar aquí de otro jueves más y nos vemos la semana que viene. Muchas gracias por estar aquí. Hasta luego.